Abrir la diagonal de la dama inmediatamente reclama el espacio central y prepara el desarrollo. Desarrollar el caballo hasta su casilla más natural, inmediatamente disputando el centro y preparando una mayor expansión en el flanco de dama. Desarrollar un caballo aquí prepara para el enroque y ejerce influencia en las casillas centrales, un principio fundamental del juego de apertura. Al establecer una presencia central, D5 desafía el desarrollo inicial del flanco de rey de las blancas y abre caminos para las piezas negras. Al desafiar inmediatamente al peón central de las negras, las blancas buscan alterar la armonía y crear desequilibrios dinámicos. Solidificar el centro con E6 refuerza el peón D5, estableciendo una estructura potencial de gambito de dama rechazado, lista para rupturas de peones y desarrollo de piezas. Al reforzar la estructura del centro, este caballo solidifica el control central y se prepara para posibles avances de peones, al mismo tiempo que apunta al flanco de dama de las negras. Liberando la tensión central, las negras adoptan un sacrificio dinámico de peón para abrir inmediatamente líneas para el desarrollo activo de las piezas y un posible contrajuego. Recuperar el peón central ofrece una bienvenida mayoría de peones en el centro e inicia el desarrollo, apuntando a una colocación armoniosa de las piezas. Esta maniobra, que prepara una expansión en el flanco de dama con B5, también evita que el alfil blanco influya en casillas centrales clave. Reclamar el flanco de dama con este avance de peón tiene como objetivo evitar que el alfil de las negras encuentre casillas cómodas y luego podría abrir el flanco de dama para las propias piezas de las blancas, pero cuidado con crear debilidades. Preparándose para desafiar el control central y establecer un fianchetto en el flanco de dama. Este movimiento describe audazmente un plan para contrarrestar la cadena de peones de las blancas y potencialmente abrir diagonales para el alfil. Recuperar ese peón central solidifica tu espacio y abre líneas para tus otras piezas, preparándote para un rápido desarrollo. Desarrollar el alfil en B7 aborda directamente la tensión en la columna C y se prepara para disputar el poderoso alfil de las blancas en C4, creando una presencia diagonal activa y reforzando la estructura del flanco de dama contra posibles ataques de peón. Finalmente, poniendo al rey a salvo, esta maniobra asegura al monarca en medio de la escaramuza en desarrollo, preparándose simultáneamente para activar la torre en la diagonal H1 a 8, un objetivo posicional crucial a largo plazo. Desanclar el caballo del peón central abre posibilidades de ataque en la casilla D4, mientras se prepara simultáneamente para enrocar y consolidar piezas. Al iniciar un reagrupamiento sutil, la dama avanza elegantemente hacia una casilla que apuntala el flanco de rey y se prepara para posibles avances centrales, mientras simultáneamente observa el flanco de dama no desarrollado, insinuando un cambio estratégico hacia el juego activo de piezas y afirmando influencia sobre diagonales clave. Asegurar al rey lejos de la tormenta del centro asegura una base sólida para desarrollar las piezas restantes y prepararse para las operaciones centrales. Abrir la columna D con la torre ahora prepara para disputar el control central, forzando potencialmente concesiones por parte de la estructura de peones de las negras o creando oportunidades para ejercer presión a lo largo de esa vía abierta. Alimentar al caballo hacia su puesto de avanzada natural en F6, mientras se prepara simultáneamente para un potencial sacrificio de calidad en C3, demuestra un enfoque sutil pero activo para unificar las piezas negras y reforzar su presencia central, insinuando posibilidades tácticas futuras. Desarrollar el alfil en D3 solidifica el control sobre la columna D y se prepara para ejercer presión sobre el desarrollo del flanco de dama de las negras, apuntando particularmente a la casilla C6 si surgen oportunidades. Las negras desafían la estructura del centro con un audaz ataque de peones, con el objetivo de liberar sus peones del flanco de dama e interrumpir el cómodo desarrollo de las blancas, creando inmediatamente un contrajuego dinámico en las columnas centrales. Buscando el control de las casillas oscuras centrales, el caballo se reposiciona para apoyar un eventual avance E4, preparándose sutilmente para disputar la ahora abierta columna C. Buscando desalojar al alfil de su dominante diagonal y potencialmente ganar ritmo, las negras reposicionan la pieza en A5, un cambio sutil que simultáneamente prepara para futuros avances de peón en el flanco de dama mientras mira objetivos potenciales en el caballo de C3. Aceptando finalmente la tensión central, las blancas aprovechan la oportunidad para simplificar y aclarar la estructura del tablero.
Recuperar la atención del peón central es primordial. Al recapturar con el peón, las negras solidifican su presencia central y mantienen una estructura de peones simétrica, evitando cualquier debilidad inmediata mientras se preparan para un desarrollo más activo de la pieza. Inyectando dinamismo central, las blancas reclaman audazmente la casilla de 5, desafiando directamente la cadena de peones negras y preparándose para activar el alfil del rey. Las negras afirman el control sobre las casillas oscuras centrales críticas y se preparan para desafiar la presencia del peón central de las blancas. Las blancas evitan una posible carrera de peones y solidifican su estructura, evitando que el caballo negro salte a B4 y al mismo tiempo crean un pequeño escudo para su rey. Recuperar la columna central y prepararse para desafiar el control de las blancas sobre la columna D significa la intención de las negras de inyectar dinamismo a una posición algo estática. Esta maniobra no solo añade presión sobre D4, sino que también abre potencialmente vías para que la dama se una al asalto del flanco de rey o apoye un avance de peón en D5 más adelante. Liberar un alfil para inmovilizar al caballo en F6 inmediatamente aumenta la presión, con el objetivo de explotar la estrecha posición de las piezas del flanco de dama de las negras y potencialmente alterar su estructura de peones si el caballo se ve obligado a moverse. Las negras colocan audazmente el caballo en E5, un importante puesto de avanzada, con el objetivo de perturbar las ambiciones centrales de las blancas y amenazar potencialmente al vulnerable alfil de D3. Esta maniobra simultáneamente prepara para un empujón de peón en el flanco de rey o reposiciona el caballo para un futuro ataque en la columna D, creando desequilibrios dinámicos. Las blancas pretenden solidificar la posición del alfil en una diagonal más segura y prepararse para una posible expansión central, al mismo tiempo que desanclan el caballo en C3 y posiblemente activan la dama en la columna C en caso de que se abra. Iniciar el intercambio de torres aborda inmediatamente la columna D abierta y tiene como objetivo simplificar la posición, dirigiéndose potencialmente hacia un final en el que la pareja de alfiles del oponente podría convertirse en una ventaja menos decisiva. Al recuperar la fila abierta, White recupera la fila D con autoridad, con el objetivo de aprovechar esta ventaja territorial para una futura penetración central. El intercambio de torres simplifica la posición, acelerando potencialmente una transición hacia un final en el que el control de esta diagonal crucial será primordial, y el caballo en A2 podría ver disminuidas sus perspectivas de largo alcance. Este intercambio simplifica inmediatamente la posición, ofreciendo a las negras la oportunidad de rectificar algunas debilidades estructurales, intercambiando el caballo activamente colocado por las blancas. La consecuencia inmediata es la apertura de la columna B para la torre blanca, pero lo más importante es que elimina al atacante blanco del peón D5 y elimina a un defensor clave del rey blanco. La pregunta crítica ahora es si las negras pueden explotar la recién descubierta diagonal semiabierta para su alfil y presionar el flanco de dama menos desarrollado de las blancas. Recapturar con la dama reafirma la influencia central y prepara el juego en el flanco de dama, aunque también señala una simplificación potencial a medida que se avecinan intercambios en el flanco del rey. Al iniciar un reposicionamiento calculado, el caballo se embarca en un tortuoso viaje para reforzar la estructura de peones del flanco de rey y potencialmente desafiar la presencia central dominante de las blancas. Al desbloquear la diagonal del alfil, las blancas pretenden activar esta pieza y potencialmente presionar a los peones del flanco de dama de las negras. La tensión inmediata en las casillas claras, donde el alfil negro ya no está defendido por su caballo, insinúa posibles oportunidades tácticas que surgen de este reposicionamiento. Considere cómo la ubicación de este alfil podría influir en futuras rupturas de peones o crear un fuerte puesto de avanzada para las blancas. Observe el delicado equilibrio del control sobre los cuadrados centrales y cómo este movimiento lo cambia sutilmente. Esta redirección prepara un mayor desarrollo de las piezas, que posiblemente implique una transferencia de caballo o un asalto al flanco de rey. El objetivo es ejercer una presión inquebrantable sobre el flanco de dama mientras las negras apuntalan las defensas, preparándose para una posible expansión del flanco de dama mientras las blancas se consolidan. Tomar la columna abierta con este ataque de torre desafía inmediatamente a la dama centralizada de las negras y apunta a alterar su coordinación, creando presión a largo plazo y potencialmente abriendo líneas críticas para una mayor actividad de piezas.
La dama se retira, reconociendo la presión sobre la columna C mientras se prepara para redesplegarse a una casilla menos expuesta, potencialmente la columna E, con el objetivo de reforzar las asediadas defensas del flanco de rey. Un reposicionamiento sutil destinado a desafiar el control central de las negras, prepararse para posibles avances de peones o reforzar el flanco de rey. Un intento audaz de redirigir el caballo hacia el flanco de rey, con el objetivo de explotar posibles debilidades allí. Al liberar el peón del flanco de rey, las blancas interrumpen inmediatamente el armonioso desarrollo del caballo de las negras y buscan explotar la columna recién abierta, creando un juego dinámico y amenazas potenciales en torno al rey negro, al mismo tiempo que abren líneas para las torres. Esta audaz salida de alfiles desafía inmediatamente el dominio central de las blancas, con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso y potencialmente crear un puesto de avanzada en D3. Las blancas pretenden desenredar sus piezas y prepararse para futuros avances del peón central, al mismo tiempo que observan las casillas claras comprometidas alrededor del rey negro. Al golpear la pareja de alfiles, las negras inician una secuencia que simplifica el tablero, con el objetivo de capitalizar la colocación ligeramente incómoda de la reina por parte de las blancas. Una apertura decisiva del centro, que destrozó la estructura de peones de las negras para obtener una ganancia material inmediata y una ventaja crítica en el ritmo. Los intercambios subsiguientes prometen desencadenar las piezas blancas con un efecto devastador. Las blancas sacrifican valientemente un peón para abrir líneas directamente hacia el rey negro. Este riesgo calculado tiene como objetivo explotar las piezas actualmente descoordinadas y la monarca expuesta de las negras. La consecuencia inmediata es un ataque potente que a las negras les costará defender eficazmente. Las blancas apuestan por la velocidad del desarrollo y la vulnerabilidad del rey negro. La apertura de las columnas e IG pronto se convertirán en las principales vías de ataque de las blancas. Con la esperanza de desenredar la posición desordenada, las negras pretenden crear un juego activo de piezas reposicionando el alfil en una casilla más dinámica, aunque el caballo en F6 sigue siendo un objetivo potencial para el avance de los peones blancos. Liberando el potencial de la columna F, este sacrificio de peón abre un camino peligroso hacia el rey enrocado de las negras, con el objetivo de romper su estructura defensiva e iniciar un ataque decisivo. Este empujón de peón reclama audazmente el flanco de dama y busca interrumpir el desarrollo de las blancas, aunque potencialmente debilita las casillas claras alrededor del rey de las negras si las blancas logran penetrar. Abrir la columna C para una posible presión futura sobre la dama, un movimiento que apunta a simplificar la posición manteniendo cierta iniciativa. La incursión de la dama a C5, aunque aparentemente activa, corre el riesgo de convertirse en un objetivo en una columna abierta, invitando potencialmente a las piezas blancas a converger y crear presión inmediata alrededor del rey negro. Agudizando el ataque, las blancas introducen una agresiva maniobra de dama, amenazando con abrir el flanco de dama y ganar un ritmo crítico al obligar al alfil de las negras a retroceder o entrar en una casilla potencialmente vulnerable. En un cambio decisivo en E5, las negras sacrifican voluntariamente la igualdad de peones por la oportunidad de desenredar sus piezas, con el objetivo de explotar la columna C abierta y potencialmente presionar el flanco de dama menos desarrollado de las blancas. Esta transición sugiere una consideración de final de juego en la que la torre y el alfil activos de las negras podrían representar amenazas, mientras que las blancas deben estar alerta contra las debilidades de los peones que se desarrollan en su propio lado del tablero. Capturar el alfil en C2 altera radicalmente la estructura de peones, creando peones aislados para las negras en la columna C y potencialmente abriendo líneas para las torres blancas en la futura columna D si las negras no las manejan bien. Las negras buscan desenredar a su alfil de su situación actual, creando potencialmente un contrajuego en el flanco de dama después de recuperar el peón. Tomar la columna ahora presenta una oportunidad tentadora para las blancas de alterar la estructura del flanco de dama de las negras y potencialmente crear debilidades, aunque deja a la torre algo expuesta y fuera de juego por el momento. Conceder la columna abierta a la torre parece una concesión posicional significativa, que potencialmente ofrece a las blancas un mayor control sobre la vital columna C en los intercambios subsiguientes y más allá.
Recuperar el alfil solidifica la ventaja material de las blancas, que ahora se enfrentan a un final en el que los peones dispersos de las negras presentan debilidades explotables, particularmente en el flanco de dama después del cambio. Su rey, ahora expuesto en G7, enfrenta una presión significativa mientras el alfil blanco mira la larga diagonal. Al afirmar el control sobre el flanco de dama, el avance del peón tiene como objetivo restringir la torre de las negras y sus posibles avances, creando una situación de peón pasado distante. El rey sale con cautela, con el objetivo de escapar del estrecho flanco de dama y encontrar un puesto más activo, tal vez mirando las casillas centrales y buscando conectar los peones restantes. Girar el caballo hacia el borde aquí abre la posibilidad de reposicionarlo en una casilla más activa, con el objetivo de explotar al rey negro ligeramente fuera de lugar, creando amenazas de infiltración y potencialmente atacando el peón débil en C4 si surge la oportunidad. Llevar al rey al centro de repente se convierte en un riesgo calculado, buscando activarlo para el final de peones subsiguiente mientras las piezas restantes de las blancas están algo descoordinadas. Mover el caballo al borde del tablero crea una dinámica fascinante, que ofrece posibles posibilidades de puesto avanzado o una maniobra sorpresa hacia el flanco de rey mientras se prepara para redesplegarse a una casilla más activa. Navegando por las arenas movedizas del final, las negras buscan activar la torre en la séptima fila, un potencial disruptor en la atrincherada posición de las blancas. Al desatar un ataque sorpresa a la torre, esta iniciativa tiene como objetivo alterar la estructura de peones cuidadosamente construida por las negras y explotar a la monarca expuesta, forzando potencialmente concesiones o exposición táctica. El reposicionamiento de la torre a la octava fila tiene como objetivo solidificar el control de la columna abierta, creando potencialmente un futuro contrajuego o defendiéndose contra piezas blancas invasoras, mientras el rey se aleja sutilmente de la actividad central y diagonal del alfil. El objetivo inmediato es despejar el camino para que avancen los peones del flanco de dama, lo que obliga a tomar una decisión sobre cómo pretenden las negras defender la estructura de peones restante. Iniciar el despliegue activo del rey es crucial ahora, con el objetivo de centralizarlo para posibles tareas defensivas o incluso como pieza de ataque en las últimas etapas de este escenario de peones pesados. Sacrificar el caballo para forzar una persecución del rey en todo el tablero abre un final dinámico en el que las blancas pretenden arrinconar al monarca negro utilizando los peones restantes. Reubicar al rey en un rincón más seguro, aunque un poco tarde, ofrece una pizca de esperanza contra la presencia dominante de torres y caballos. Al activar el alfil en un puesto agresivo, el movimiento busca perturbar la estructura de peones de las negras y potencialmente infiltrarse en el flanco de dama mientras protege contra cualquier contrajuego a lo largo de la séptima fila. La torre se encuentra en una posición precaria, ahora expuesta al peón avanzado de la oposición. El reposicionamiento del caballo ahora tiene como objetivo restringir las opciones del rey enemigo mientras se intercambian los peones. Iniciar una marcha de peones con el apoyo de la torre, con el objetivo de desplazar aún más al rey enemigo y potencialmente activar el peón a como una amenaza pasada, aunque también expone al alfil a una presión inmediata. Abrir el flanco de dama para que la torre se infiltre y controle todo el lado del tablero es el objetivo principal aquí. Asegurar la columna con la torre obliga a las blancas a decidir si permiten a las negras el dominio completo de esta columna abierta o participan en intercambios incómodos que podrían debilitar su estructura de peones. Liberar el poder de la pareja de alfiles es primordial ahora. El intercambio de damas ha simplificado significativamente la posición, y esta maniobra tiene como objetivo reposicionar el alfil en una casilla más activa, con el objetivo de crear amenazas en el flanco de rey o apoyar posibles avances de peones. Asegurar la casilla B5 con el rey establece un perímetro defensivo más resistente, anticipando posibles interrupciones a lo largo de la fila y preparándose para una defensa unificada de los peones restantes. Redirigir el caballo a una casilla donde pueda influir en la mayoría del flanco de dama y preparar un avance de peón proporciona un nuevo vector de ataque después de los recientes intercambios. Arrebatar ese peón en B4 parece tentador, una verdadera captura de material, pero abre un camino precario para que tu rey llegue al corazón de las fuerzas restantes de las blancas, convirtiendo potencialmente una ganancia material en una peligrosa concesión posicional.
Asterisco asterisco activar el caballo a su puesto avanzado óptimo después del intercambio de peones solidifica la iniciativa de las blancas y se prepara para posibles avances. Asterisco asterisco. Empujar el peón hacia adelante crea ahora un importante dilema espacial para el caballo blanco, obligándolo a una posición defensiva pasiva y abriendo la crucial columna C para una posible penetración futura. Comienza la caza del rey. Este movimiento obliga al monarca negro a arrinconarse precariamente, con el objetivo de explotar su posición expuesta con el potencial de ataque del caballo. El rey negro está ahora expuesto a todo el poder de la batería de caballo y al fil de las blancas en el flanco de dama, una situación peligrosa que exige un reposicionamiento defensivo inmediato. La incursión del caballo ofrece un tentador jaque, obligando al rey negro a una posición precaria en una casilla abierta. Navegando hacia el flanco de dama, las negras reposicionan al rey, buscando refugio detrás de sus peones y preparándose para conectar las piezas restantes para un posible contrajuego, una maniobra necesaria dada la naturaleza expuesta de su monarca en el centro. Iniciar la retirada del caballo a su casilla inicial, una maniobra cautelosa para evitar el avance del peón y prepararse para un potencial reposicionamiento, quizás apuntando al flanco de rey si surge la oportunidad. El decidido avance del peón hacia la segunda fila inyecta de repente un elemento dinámico, que amenaza con convertirse en una fuerza disruptiva si no se controla. Al soltar una bifurcación, el caballo apunta al rey y a la torre, con el objetivo de desmantelar la integridad estructural restante de las negras y forzar concesiones materiales. La caza del rey ha comenzado oficialmente cuando el monarca busca refugio pero descubre que el tablero se está reduciendo. La inminente presencia de la torre en la séptima fila, un crudo recordatorio de su poder desenfrenado, ahora amenaza con exprimir la vida de cualquier oposición restante. Al iniciar una marcha del rey hacia un lugar seguro, este movimiento se prepara para reposicionar a su monarca desde su posición central expuesta, un paso crucial a medida que se simplifica el tablero. Sacrificar el alfil abre una diagonal crítica para la seguridad del rey, obligando a las blancas a adoptar una postura defensiva y creando una situación desesperada con el peón pasado en C2. Navegando hacia el territorio desconocido de la defensa final del rey, esta ubicación en E1 tiene como objetivo consolidar la seguridad del monarca en medio de la caballería enemiga invasora y la persistente estructura de peones. La marcha decidida del peón finalmente culmina, transformándose en reina y dando el golpe decisivo que sella el destino del rey.